Buenas noches, jóvenes. Hoy nos toca otro tema pero muy importante, tórax cardíaco, donde vamos a hablar exclusivamente del corazón y los grandes vasos. En realidad, este es el órgano que hoy hablaremos y hablaremos tanto de la arteria pulmonar, de la arteria aorta, de la vena cava superior y de las venas pulmonares. Introducción. Hablar de la exploración del tórax cardíaco es expresarse enteramente de la exploración del corazón. Hablar exclusivamente de este órgano que está en el tórax, que es el órgano que distribuye no solo sangre a todo el organismo, distribuye nutrientes, distribuye oxígeno, recupera o elimina toxinas, como ser el principal producto que elimina es el dióxido de carbono. Desde el punto de vista, el corazón es una bomba aspirante y expelente. Está constituido por dos partes muy diferenciadas. El músculo cardíaco, que compone, como ustedes pueden ver, los ventrículos componen de una pared muscular bastante potenciada. Sin embargo, las aurículas también son capas musculares, pero mucho más delgadas que los ventrículos. Y esto compone el, el corazón, el músculo cardíaco, es lo más importante del corazón. Claro está, también tiene la otra parte, el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso autónomo se produce una serie de impulsos. El sistema, tanto el vago como el simpático, llegan al nodo sinusal o gate flash. Es un verdadero marcapaso del corazón. De este nodo es donde se distribuye toda la corriente nerviosa. Este es el nodo sinusal. Esto de acá. Después, las aurículas son distribuidas, por ejemplo, la aurícula derecha tiene estos fascículos intermedios, fascículo intermodal posterior, por ejemplo, el fascículo intermodal medio, y después la aurícula izquierda está inervada por el haz de Bachmann. Esto inerva todas las aurículas. Sin embargo, para la regulación nerviosa de los ventrículos, el corazón se ve regulado por la acción de dos sistemas antagónicos. Se comunica el nodo sinusal y que tiene acciones contrarias, o sea, puede estimular, puede producir bradicardia como taquicardia, puede aumentar o disminuir, dependiendo de qué línea nerviosa viene, o del vago o del simpático. Es por eso que el vago, por ejemplo, puede lograr a producir bradicardia, pero antes que vamos al vago, antes que vamos a eso, a partir del nodo auriculoventricular, este que está aquí, distribuye corriente solamente por una línea hacia los dos ventrículos. Se denomina el haz de His. El haz de His, que esta se bifurca, una se va hacia el lado izquierdo y otra hacia el lado derecho. Luego se va distribuyendo, se va dividiendo en una fibra o en una cadena de fibra que son las fibras de Purkinje. En realidad, toda la musculatura de los ventrículos están inervadas por las fibras de Purkinje, porque estas fibras de Purkinje transportan la corriente eléctrica para poder estimular la contracción de
de todo un ventrículo en conjunto. En este prácticamente los dos ventrículos se contraen. A veces cuando falla la corriente entre estos es que en el humano necesitamos colocar un marcapaso y la corriente, como les decía, llega al nodo sinusal, llega el vago, que el vago es el que no estimula, es el que disminuye los estímulos y va disminuyendo los latidos del corazón. Y a esto llamamos bradicardia. Después tenemos el simpático. El simpático eleva la frecuencia cardíaca, eleva los latidos del corazón. Y a esto llamamos taquicardia. Conste, no solamente el vago y el simpático hacen que suba o baja la frecuencia cardíaca, sino que también hay osmoreceptores que se estimulan a los cambios de la presión sanguínea. La presión sanguínea también estimula los latidos del corazón. También existen quimioreceptores que son los que sienten los cambios de la concentración sanguínea. Entonces, no solamente el vago y el simpático entran en acción, también hay los osmoreceptores que perciben los cambios en la presión sanguínea, los quimioreceptores que perciben las concentraciones sanguíneas. Estos dos sistemas están regulados o dirigidos por centros que se localizan en el hipotálamo. El hipotálamo es el maestro que regula todo esto. Sin embargo, si fuera hormonal tuviera que ver la hipófisis, sino aquí es directamente el hipotálamo a través de la médula oblonga o directamente, por ejemplo, los estímulos para el simpático van a tener que ir obligatoriamente por la médula oblonga hacia la médula espinal, porque los nervios torácicos son los que componen el simpático. Sin embargo, el nervio vago es el 11º par craneal, o sea, son nervios craneales directamente. El 11º es el vago. Situación anatómica de la proyección externa del corazón. El corazón está situado en el tórax, por detrás del esternón. Dice, esto sucede en los humanos. Está dorsal al esternón, o sea, encima del esternón y por debajo del esófago. El esófago está por encima del corazón prácticamente. La aorta y la columna vertebral también están por encima. El corazón descansa sobre el diafragma. Por eso es que entra en contacto directamente cuando el diafragma está aquí y el corazón está descansando sobre él. Y el retículo de los bovinos, por ejemplo, viene en esta zona. Por eso es que a veces un clavo, un alambre que esté en el retículo puede perforar los pulmones, el corazón, perdón. Ahora, en los suinos se encuentra entre el primer espacio intercostal y el tercero. En esa zona, en esos espacios intercostales, podemos percibir al corazón en los suinos. En los bovinos, igualmente. Desde el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto espacio intercostal. Sin embargo, en el équido lo tenemos en el tercero, cuarto, quinto y sexto. Está también ubicando esta zona. En los caninos ocurre algo similar. Está el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto.
Acá se encuentra el corazón. Esa es la situación anatómica del corazón. Inspección del corazón. Es mucho más práctico hacer una inspección general del animal que nos pueda hacer sospechar la presencia de alguna alteración cardíaca y así podemos observar un edema subcutáneo. No debemos confundir con el que se puede presentar por hipoproteinemia, por ejemplo, o algún fallo renal, sino también produce edema subcutáneo un fallo en el corazón. La ascitis, por ejemplo, por fallo del corazón derecho. Este fallo del corazón derecho, por ejemplo, ocurre en el mal de altura. En pollos parrilleros, por ejemplo, se presenta muy fácil arriba de 2000 metros las ascitis en pollos parrilleros. Hay disneas, el pollo no puede respirar, lo mismo pasa en los humanos, o lo mismo puede pasar en los animales, que a más altura no perciban oxígeno. ¿Por qué los pollos, les decía, por qué los pollos arriba de los 2000 metros ya empiezan a tener problemas de ascitis? Porque acompañado con que en el galpón están encerrados por el frío y que a eso se acumule camas húmedas y se llene de nitratos el aire por la fermentación de la orina y las heces fecales, entonces la presencia de oxígeno va a ser más escasa y con muy pocas camas húmedas ya puede haber falta de oxígeno a ese nivel. Después tenemos la coloración anormal de las mucosas, cianosis, congestión, por ejemplo, nos pueden indicar problemas en la circulación. Problemas, por ejemplo, esto podemos tener en los shunt. En un shunt, los shunt, por ejemplo, son anormalidades genéticas que del sistema portal pase sangre directamente a la circulación general. Y esos shunt son muy, pero muy difíciles de solucionar. En los animales yo creo que es eliminación o hacerlos descansar definitivamente. También podemos ver en la inspección cansancio anormal durante un ejercicio moderado, ya que el animal se tumbe o se sienta cansado, entonces podemos sospechar de disfunción cardíaca. Desvanecimientos, por ejemplo, pueden desvanecerse los animales fácilmente cuando hay problemas de oxigenación sanguínea. Ustedes saben que el corazón está bombeando sangre a todo el cuerpo y está bombeando sangre muy oxigenada. Al no haber oxígeno, podemos tener cansancio, desvanecimiento, inspección del corazón, choque de la punta del corazón. En la anterior diapositiva habíamos visto que no podemos hacer una inspección del corazón directo, pero sí habíamos visto que podemos ver si hay un edema, diferenciar de otros casos de edema. Por ejemplo, también podemos ver cianosis, cambio de la coloración de la mucosa, por ejemplo. Y aquí también podemos ver el choque de la punta del corazón. En animales que no presentan las características anteriores, el choque de la punta fácilmente visible entre la tercer y quinto espacio intercostal. Representa un estado patológico que puede significar cuándo se presenta esto. Cuando hay anemia, por ejemplo, podemos ver este choque a la punta del corazón. Dilatación hipertrófica cardíaca cuando el corazón se dilata bastante. Ejemplo, en humanos el Chagas, por ejemplo. Eretismo cardíaco. El eretismo simplemente es un aumento de los latidos del corazón que también en esto se puede percibir, se puede ver el choque a la punta del corazón. Normalmente esto es la sístole y esto es la diástole. El gran espacio y este es el pequeño espacio. Entonces, esto es lo que nosotros
vamos a estudiar, pero un poquito más adelante en más detalle. Tenemos cuando los latidos son más cortos y cuando se pueden ir alargando. Cuando se ve así como esto son las famosas bradicardias y cuando se van distanciando son las taquicardias, perdón, las bradicardias. Palpación. Es un procedimiento exploratorio que permite sacar conclusiones importantes sobre el estado del corazón. Así podemos ordenar datos que siempre son importantes a la hora de elaborar un cuadro clínico. Aunque esto no nos ayuda mucho, pero sí es importante apreciar porque, ¿qué vamos a ver? En cerdos y en aves, la palpación de la región precondrial nos permitirá tomar el pulso. Por la palpación, claro que no estamos palpando directamente el corazón, pero podemos ver el pulso debajo las alitas precondrial. Después tenemos la palpación del choque de la punta del corazón. Para ello colocamos la palma de la mano. ¿Se acuerdan que veíamos en el tercer y quinto espacio intercostal? Lo observábamos por inspección, ahora hacemos por palpación. Ponemos la palma y tratamos de captar ese sonido. Percusión. La percusión cardíaca no proporciona datos o signos de mayor interés que la inspección o la palpación. No es más importante que la inspección y la palpación. El martillo y plesimétrica en los grandes animales, dígito digital en los pequeños animales. Para llevar a cabo, adelantamos la extremidad izquierda del animal, o sea, adelantamos ligeramente la mano izquierda del animal y tomando como vértice de referencia la punta del codo. Esto es el codo del animal y nosotros trazamos una línea vertical en dirección a la punta de ese codo. Y otra horizontal que coincida también con el codo. Estas dos líneas trazamos unos 6 centímetros de longitud y esta va a ser la zona mate, por supuesto. El resto va a ser la submate. Esto es lo que trazamos con percusión. Probablemente no es tan importante, pero debemos aprender por lo menos cómo se hace. Claro que está hoy en día, en vez de percusión, seguro vamos a ocupar una ecografía, que hoy en día nuestros ecógrafos tienen incluso para escuchar los latidos del corazón. Se ve cómo está funcionando. El ecógrafo nos manda colores de cómo se está bombeando la sangre. Alteraciones apreciadas por percusión. En equinos, por ejemplo, esa área mate, ¿se acuerdan que teníamos de la punta del codo? Esa área mate absoluta e incrementada. Esa área mate absoluta e incrementada. O sea, esa área mate se incrementa. ¿Cuándo? O sea, se hace más grande el área mate. Cuando hay hipertrofia y dilatación cardíaca, cuando el corazón se crece, cuando hay pericarditis, cuando hay hidropericarditis, cuando hay hidropericardia, cuando hay pericarditis y cuando hay hipertrofia o dilatación. Esa área mate, ¿cuándo se ve disminuida? ¿Cuándo esa área mate se va a disminuir? En enfisema pulmonar se incrementa el área mate, o sea, esto va a disminuir el área mate.
y se incrementa el área submate. ¿Por qué? Porque el pulmón se ha dilatado y está comprimiendo el corazón. Después tenemos el área mate abolida, o sea que no hay esa área mate en neumopericarditis y vamos a encontrar un sonido timpánico, porque en neumopericarditis esto lo vamos a escuchar timpánico y ya no mate por la presencia de aire. No se puede diferenciar cuando no se puede diferenciar esta área mate cuando no la diferenciamos en derrames pleurales. Y estas áreas son las que se disminuyen, se aumentan. Alteraciones apreciadas por percusión en bovinos. En bovinos, al presentar el pulmón una fina lengüeta que cubre el corazón y hace que no se contacte directamente con la pared costal, el área de percusión cardíaca tiene las medidas señaladas, pero el sonido es mate relativo. O sea, esta área no se la puede delimitar. La área mate, ¿por qué? Porque tiene una lengüeta. El corazón tiene una fina lengüeta que cubre el corazón. Por lo tanto, no lo vamos a poder escuchar. En la zona de submatidez, que es la zona más externa, podemos apreciar matidez con aumento de la superficie de la misma. ¿Cuándo? Cuando hay hipertrofia, dilatación cardíaca y en pericarditis. O sea, esto ocurre en los bovinos. No es muy igual a los equinos, porque el equino no tiene esa fina lengüeta. En la zona de submatidez podemos captar sonido timpánico. O sea, en esta zona más afuera del triángulo podemos captar más timpánico o hipersonoro, cuando en enfisema y en neumopericarditis. Auscultación. El cierre de las válvulas cardíacas, junto a la contracción y relajación del músculo cardíaco, producen los ruidos cardíacos, que son lo que vamos a ocultar. ¿Qué ocultamos? Los ruidos cardíacos. Cada revolución cardíaca va a producir dos ruidos, llamados tonos, separados por correspondientes silencios. El primer tono, esto quiero que tomen mucha atención, el primer tono se origina a consecuencia del cierre de la válvula atrioventricular y la mitral. O sea, las válvulas atrioventriculares, la mitral y la tricúspide. La mitral se encuentra en el lado izquierdo y la tricúspide en el lado derecho. Por lo tanto, el primer tono son el cierre de las dos válvulas atrioventriculares, una mitral y la otra tricúspide, la izquierda y la derecha de las válvulas. Ahora, el segundo tono que se produce es por el cierre de las sigmoideas. En el primer tono es el cierre de las válvulas atrioventriculares. En el segundo tono son el cierre de las válvulas sigmoideas. ¿Cuáles son las sigmoideas? No son más que la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Y por la relajación de la musculatura ventricular. Esto es el segundo tono. Entre estos dos tonos, entre el primero y el segundo tono, hay un pequeño silencio. Entre el primer tono y el segundo tono hay un momento de reposo que se denomina pequeño silencio. Mientras que en reposo existente en el segundo tono y el primer tono de la siguiente revolución recibe el nombre de gran silencio. O sea, cierran las válvulas
atrioventriculares, las dos es el primer tono. Existe un pequeño silencio, cierran las válvulas pulmonares aórticas, además la relajación de la musculatura ventricular es el segundo tono. Por lo tanto, entre este segundo tono y el nuevo primer tono que viene del otro ciclo de pulsación, va a haber el gran silencio. ¿Dónde debemos auscultar? Para poder auscultar en équidos, por ejemplo, debemos auscultar en los siguientes lugares. La válvula pulmonar. ¿Dónde auscultamos la válvula pulmonar? En la parte inferior del tercer espacio intercostal. En esta zona que ustedes ven. Esta es la zona de ocultación de la válvula pulmonar. La válvula aórtica. La válvula aórtica en la parte alta del cuarto espacio intercostal. La válvula mitral en la parte media del quinto espacio intercostal, o sea, en esta zona, en la parte media. Y la válvula tricúspide en el cuarto espacio intercostal al lado derecho, o sea, en esta zona, pero al otro lado, al lado derecho. Todas en el lado izquierdo, excepto la tricúspide en el lado derecho. En los bovinos, ¿dónde vamos a ocultar en los bovinos? La válvula pulmonar en el tercer espacio intercostal, en la parte inferior del tercer espacio intercostal, o sea, en esta zona también, en la parte inferior. Esa es la válvula pulmonar. La válvula aórtica en la parte alta del tercer espacio intercostal. La válvula mitral en la parte media del cuarto espacio. Aquí es del cuarto espacio intercostal, o sea, en el mismo espacio intercostal, pero en el lado izquierdo. Sin embargo, la válvula tricúspide en el tercer espacio intercostal, pero al otro lado, en el lado derecho, en esta misma zona. ¿Dónde debemos auscultar? En el porcino. La válvula pulmonar en el segundo espacio intercostal. Este es el segundo espacio intercostal en el lado izquierdo. Por supuesto, siempre en la parte más casi inferior también. La válvula aórtica en el tercer espacio intercostal en el lado izquierdo, pero ligeramente superior, casi superior. La válvula mitral en el cuarto espacio intercostal, pero ligeramente intermedio, o sea, prácticamente intermedio. La válvula tricúspide en el tercer espacio intercostal, pero en el lado derecho. En los cánidos, ¿qué pasa con los caninos? La proyección de las válvulas es igual que en la de los bovinos. En la parte baja del tercer espacio intercostal, la válvula pulmonar, la válvula aórtica, casi superior en el cuarto espacio intercostal, y la válvula mitral también en el cuarto espacio intercostal. Sin embargo, la válvula tricúspide también al lado derecho. Variaciones de los tonos cardíacos. ¿Cuándo varían los tonos cardíacos? Los tonos cardíacos pueden verse modificados por su intensidad, su frecuencia, ritmo y timbre. Por lo tanto, ahora vamos a ver primero la intensidad. ¿Cuál es la variación por la intensidad?
En los animales delgados, la audición es perfecta, mientras que en los animales excesivamente engrasados no podemos encontrar, o por lo menos no es fácil y no se puede escuchar bien. No es fácil encontrarse, hay dificultades, pero además no se escucha bien. Esa es la falta de intensidad. ¿Cuándo existe refuerzo de estos tonos cardíacos? Fisiológico, tras el esfuerzo físico. Tras el esfuerzo físico, tanto trabajo como ejercicio, se va a incrementar estos tonos. Adelgazamiento de la pared costal también va a hacer que estos tonos sean mucho más claros. Desde el punto de vista patológico, cuando hay taquicardia, se va a aumentar el tono cardíaco. Cuando hay fiebre, cuando hay hipertrofia cardíaca también. En bovinos, la retracción de la lengüeta pulmonar. ¿Se acuerdan que el corazón del bovino está cubierta por una lengüeta fina? Al retraerse esta lengüeta, el corazón va a estar expuesto y vamos a escuchar con mucho más claridad en los bovinos. Pero esto es patológico. Esta lengüeta por alguna patología se ha retraído. La hipertrofia cardíaca es una patología, la fiebre es patológico, la taquicardia es patológico. Variaciones de la frecuencia. En condiciones normales, en reposo, el corazón tiene una frecuencia bastante constante, es decir, el número de contracciones por minuto es bastante fijo para toda y cada una de las especies. Esa frecuencia puede modificarse y dar origen a taquicardia, incremento de la frecuencia cardíaca. La taquicardia es un incremento de la frecuencia cardíaca. Esto es un aumento de los latidos. Como ustedes pueden ver, es mucho más la frecuencia, es mucho más rápido. Cada una de estas puntitas, si ven el espacio de uno a otro, es mucho más corto. Sin embargo, en una bradicardia, la disminución de la frecuencia es considerable. Si ustedes ven, entonces el latido del corazón, ven que el espacio entre un latido y el otro es mucho mayor que en la taquicardia y mucho mayor que lo normal. Embriocardia. La embriocardia es en la que la duración del pequeño silencio y la del gran silencio son iguales. Esto prácticamente se ve en la taquicardia cuando empieza a ver los latidos mucho más rápido. El pequeño y gran silencio prácticamente son muy iguales y a eso se denomina embriocardia. Modificaciones del ritmo o arritmias. Son irregularidades del ritmo cardíaco que obedecen a alteraciones en la formación de los impulsos nerviosos autónomos y podemos citar los siguientes. Arritmia sinusal se debe a una sucesión irregular en la producción de impulsos, o sea, es donde se produce el problema en el nodo sinusal. En el nodo sinusal, que es el primer nodo que existe. La taquicardia sinusal también es un aumento de la frecuencia cardíaca en el nodo sinoauricular. O sea, el marcapaso principal es el nodo sinoauricular. Bradicardia sinusal disminuye la frecuencia cardíaca,
por depresión del nodo sinoauricular. Paro sinusal, un trastorno primario en que el nodo sinusal, que da lugar a la falta de un impulso cardíaco o una mala propagación a través del tejido circundante. Ese es el paro sinusal. O sea, en el primer nodo no transmite la corriente mal. Fibrilación ventriculoauricular, caracterizado por las contracciones rápidas y irregulares incárdicas, o sea, llega al tal punto de fibrilar, bloqueos, dificultad en la conducción del impulso cardíaco, que se retrasa o se ve impedida. Los bloqueos o está retrasado ese impulso cardíaco o se bloquea completamente. Ruidos endocárdicos. Los ruidos endocárdicos reciben el nombre de soplos. Estos pueden estar producidos por estenosis o por insuficiencia de las válvulas. Soplos sistólicos. Los soplos sistólicos se producen en insuficiencia de la tricúspide e insuficiencia de la válvula mitral. O sea, al no cerrar bien estas válvulas, existen reflujo de la sangre y eso provoca un sonido. Y la estenosis de la sigmoidea. Existe un soplo de flujo, o sea que hay una estenosis de la válvula aórtica y de la válvula pulmonar y va a sentir un sonido, un sonido de entrada de la sangre. Soplos diastólicos se producen en estenosis de la tricúspide y en estenosis de la válvula mitral. Es un soplo de flujo que al haber estenosis en estas válvulas, en el llenado de los ventrículos, va a existir un ruido. Y también vamos a escuchar los soplos diastólicos en insuficiencia de la sigmoidea, o sea, al no cerrar bien la válvula de la arteria pulmonar y de la arteria aorta, va a existir un soplo de reflujo. Después tenemos los ruidos pericárdicos. Los ruidos pericárdicos vamos a encontrar por frotamiento o roce que se produce cuando las hojas pericárdicas pierden su lisura, o en la pericarditis, que puede producirse este ruido pericárdico. Después tenemos los ruidos de chapoteo. Son característicos de las primeras fases de la pericarditis traumática en bovinos. ¿Por qué el bovino? Porque el bovino tiene un estómago que se llama retículo y es el que retiene clavos, alambres, y este está en contacto con el diafragma, y como el corazón tiene contacto con el diafragma, entonces una perforación del diafragma y del corazón puede existir, o por lo menos no del corazón, del pericardio. Exploración electrocardiográfica, bases fisiológicas, la morfología del complejo cardíaco es cada derivación de un electrocardiograma. Depende de la orientación de los diferentes vectores que se generan a lo largo del ciclo cardíaco. O sea, todo esto son los impulsos, las corrientes que existen que mueven tanto aurículos como ventrículos. Pero eso vamos a hablar con más detalle luego. Determinación del vector cardíaco. Se realiza en el plano frontal del animal utilizando un sistema de 6 ejes denominado exaxial de Bailey. Es decir, como si colocáramos al animal derecho sobre sus extremidades posteriores y supusiéramos que el sistema axial sobre el tórax con su centro en el corazón.
O sea, se pone al animal en esta posición, siendo 0 esta área, como ven, y sería, esto es los puntos 0 y sería, en el perro, el eje eléctrico cardíaco se encuentra entre 40, que está aquí, y 100. Sin embargo, en el gato, el eje eléctrico cardíaco se encuentra entre 0, que es esto, y 160. Esa es la variación en lo que es los gatos. Exploración electrocardiográfica. Vamos a pasar esto, pero porque hablar de la exploración electrocardiográfica prácticamente es largo y tendido. Pero no se olviden estos valores. La primer curva es P, la segunda es Q, la tercera es R, la cuarta es S y la quinta es T. Algunas veces puede haber U, algunas veces, pero en lo normal no hay U. Por lo tanto, acá es la primera, esto es cuando recibe energía los ventrículos. El primero se dice que es el ventrículo izquierdo y el segundo el ventrículo derecho. Lo mismo, sin embargo, el valor Q baja esto al valor Q y luego tenemos el impulso para el ventrículo izquierdo y el derecho. Luego se despolariza y eso baja a ser vuelve una línea normal. Tenemos el segmento ST. Luego tenemos cuando existe la diástole. Entonces, tenemos el gran silencio, tenemos el pequeño silencio y el gran silencio. Entonces, de esto se trata el electrocardiograma. No, yo les voy a dejar un video, unos links para que vean unos cursos sobre cómo interpretar esto, que con eso van a aprender un poco más de lo que es esto, para los que estén interesados. Cardiomegalia auricular. Aumento del tamaño de la aurícula derecha. Este aumento de la altura de la onda, esta onda es la que se eleva mucho más. Si se fijaron, parece un pico, se aumentó el tamaño. Esto es debido a un mayor voltaje, pero no de anchura. Luego tenemos en cardiomegalia también aumento del tamaño de la aurícula izquierda. La primera de la aurícula izquierda. Primero derecha, ahora de la izquierda. En este caso, la onda P no es más alta, pero sí más ancha con aspecto bimodal, como si hubiera otra transmisión de corriente, casi como si fuera doble. Entonces, quiere decir que la derecha la izquierda está recibiendo un poco más de corriente. Sin embargo, cuando es solamente la derecha, esa se eleva solamente para arriba. Seguimos. Ahora vamos a una cardiomegalia ventricular. El aumento del tamaño del ventrículo izquierdo es el aumento de la amplitud del complejo QRS y la altura de la onda R, que puede además presentar un carácter bífido bimodal, o sea que al haber
se eleva tanto y que esto se hace mucho como recibir otra transmisión de corriente cuando está recibiendo el ventrículo izquierdo. Aumento del tamaño ventrículo derecho. Lo más característico es el cambio de la onda S. Aquí, por ejemplo, la onda S es la que se ha aumentado para abajo. Y es cuando hay un aumento del tamaño del ventrículo derecho. Exploración de las arterias. La exploración de las arterias nos permite, en primer lugar, conocer la frecuencia y características del pulso arterial. ¿Cómo y dónde tomar el pulso? En los equinos, en la arteria maxilar. En la arteria maxilar es que vamos a tomar el pulso. Esta es la arteria maxilar que va a recorrer este recorrido por debajo casi o por detrásito de la quijada. Después tenemos la arteria temporal. Esta arteria es esta que va en esta zona prácticamente, que a veces también se puede palpar otra, o del arco cigomático, por encima del arco cigomático. Después tenemos en la arteria metacarpiana. En los metacarpos se puede palpar. Luego, en la arteria coxígea también podemos explorar las arterias. Podemos tomar el pulso a este nivel. En los bovinos, la arteria maxilar externa. Acá se palpa en la arteria maxilar externa. Luego tenemos en la arteria coxígea. Esto es muy, pero muy clásico. Más que la arteria maxilar, para nosotros es mucho más fácil la arteria coxígea. En la arteria safena también. En la arteria mediana. En la safena es, por supuesto, en el miembro posterior. Y en la safena es en la parte media del antebrazo por debajo y delante de la articulación del codo. Esta acá por debajito de ella. Exploración de las arterias. En los bovinos prácticamente se utilizan las mismas arterias que el bovino. La maxilar, la coxígea, que son las más clásicas en los bovinos, se ocupan. También se puede en la safena. La maxilar, por ejemplo, buscando pulso en la maxilar están acá. Después, la coxígea es clásico en la coxígea. Luego, en perros y gatos. Al margen de otras, la mayor arteria, la que más vamos a ocupar en los perros y gatos, va a ser la femoral. Por ejemplo, en un gato nos es fácil tomar la patita y tomar el pulso ahí. En un perro la misma, lo mismo en otro perrito. Y podemos tomar la toma del pulso de este modo. Es en la arteria femoral. Así es como se toma. Seguimos explorando en cerdo y conejo. Lo más práctico es la ocultación cardíaca directa. Podemos palpar, como se ve aquí, en un cerdito directamente con un estetoscopio. En el conejo hacemos lo mismo. Claro está, también podemos recurrir a tomarle el pulso en la arteria, en la orejita, o como en la coxígea. Frecuencia del pulso. La frecuencia del pulso es el número de pulsaciones por minuto. Es distinta según las especies animales y representa un dato clínico muy importante. Se debe conocer perfectamente para poder saber cuándo es aumentada o disminuida. En el equino ejemplo, de 28 a 40, en el bovino de 60 a 80, ovino y caprino de 60 a 90, por supuesto que puede ser cerdos de 60 a 80, perros raza pequeña de 70 a 140,
perros de raza grande de 60 a 120, gatos de 100 a 140, conejos de 120 a 150, gallina 150. Los gallos de pelea pueden llegar hasta los 300. Canarios y periquitos de 900 a 1000. Modificaciones de la frecuencia. La frecuencia del pulso depende directamente del funcionamiento cardíaco. Hay una serie de circunstancias fisiológicas que pueden hacer variar la frecuencia del pulso. Y estas son fisiológicas. El sexo solo influye en las hembras durante la gestación en especial. Cuando están gestando las hembras, aumentan la frecuencia del pulso. Sin embargo, los machos no tienen ese efecto. La edad. No es lo mismo un animalito joven que uno adulto. Por supuesto que por la edad, el animal joven va a ser más elevada la frecuencia, contraria al de mayor edad. El de mayor edad, su frecuencia es menor. El volumen corporal. No es lo mismo un animal obeso que un animal atlético o con buen físico. Los animales más grandes dentro de la misma especie presentan frecuencias bajas. O sea, mientras más obeso, la frecuencia va a ser más alta. Miedo y el esfuerzo físico incrementan las pulsaciones. Por supuesto, el trabajo incrementa las pulsaciones. Modificaciones del pulso en función a las alteraciones cardíacas. Taquicardia sinusal, incremento de la frecuencia. Taquicardia, bradicardia sinusal, disminución de la frecuencia del pulso. Arritmia sinusal o respiratoria, pulsaciones rápidas y lentas alternándose. Extrasístole auricular, pulsación normal y pausa. Semeja a una bradicardia si los extrasístoles son más o menos continuados. Extrasístole ventricular, pulsaciones normal, pulsaciones débiles y pausa falso o pulso alternamente. Bloqueo atrioventricular. Las pulsaciones se van separando, alterando hasta que se produce una pausa larga. Bloqueo atrioventricular. El tipo 2. Cada 2 o 3 pulsaciones, una falla. Y esto es característico a veces en los animales de mayor edad. Cualidades del pulso. La fuerza del pulso indica el choque máximo sistólico o la capacidad contráctil del corazón. Choque máximo o buena capacidad contráctil del corazón. Pulso fuerte es un pulso fisiológico que indica buena capacidad de contracción de la musculatura cardíaca. O sea, hay buen bombeo del corazón. Pulso débil es consecuencia de una debilidad cardíaca o hiposistólica o de una llegada de sangre al corazón. O sea, es más amplia, no es con buena potencia. Sí llega sangre, pero no con tanta fuerza. Aquí, al disminuirse la altura, por ejemplo, lo que hace es que viene la misma cantidad de sangre, pero con menos potencia. Cualidades del pulso. La tensión del pulso depende del tono de las paredes vasculares y está íntimamente relacionada con la fuerza. O sea, cuando hay debilidad de las paredes, de las arterias en especial, va a haber disminución de la tensión del pulso. Pulso tenso o duro.
Se presenta cuando hay un aumento de la actividad cardíaca sin relajación simultánea de las arterias. O sea, cuando hay una taquicardia, por ejemplo, hay un mayor bombeo, entonces los pulsos van a venir mucho más rápido, pero va a haber una tensión arterial. Pulso hipotenso o blando se presenta en debilidad cardíaca o relajación vascular general. Grandes hemorragias y anemias pueden ocasionar esto. Seguimos con cualidades del pulso. Amplitud del pulso. Cuando el pulso se hace más amplio, refleja el volumen de sangre que sale de los ventrículos en cada contracción sistólica. Pulso amplio y grande se presenta fisiológicamente en los estados de circulación hipercinéticos, ejercicios, fiebre y gestación. Ese pulso va a ser amplio. En gestación eso se nota muy bien en los animales. O sea, va a ser amplio o grande. Después tenemos el pulso pequeño o parvo. Indica un estado de vasoconstricción, de aumento de la resistencia periférica, acompañado de un volumen mínimo cardíaco, o sea, bajo. O sea, es un pulso parvo, indica el estado de vasoconstricción. O sea que hay vasoconstricción y eso va a ver como si hubiera casi una ligera otra pulsación dentro de la misma. Seguimos en cualidad de pulso. Plenitud o reflexión. Se mide haciendo rotar el vaso sobre la superficie ósea, prestando atención durante sus fases. Pulso pleno. El pulso pleno indica tensión arterial normal con actividad cardíaca vigorosa, o sea que el corazón tiene buena potencia. Pulso vacuo. Pulso vacuo se observa en estados de debilidad cardíaca, en estados caquéticos, después de grandes hemorragias. Por ejemplo, con los choques hipovolémicos vamos a sentir este pulso que no apenas está llegando la sangre, no hay buena plenitud de las arterias. Seguimos en cualidades de pulso. Celeridad. ¿Qué es la celeridad? Indica la unión de dos propiedades. Pulso, la amplitud y la frecuencia. ¿Cuántas veces está viniendo? Y la amplitud de este pulso. Pulso celere es un pulso de amplitud aumentada. Es aumentada es esto. Una característica, una onda inicial súbita y vertical cúspide apenas sostenida de un descenso rápido. No sostiene por mucho tiempo que pronto se cae. Pulso tardo. El pulso tardo, la onda contráctil se nota muy poco y mucho más lenta. Se trata de una onda que se eleva lentamente en forma de meseta. El pulso tardo es ligeramente y también no hay tensión, no hay potencia del corazón y no hay amplitud en las arterias. Bueno, jóvenes, como siempre, es algo que le hemos dado para lo que es exploración del corazón. La cardiología es amplia, jóvenes, amplia. Por eso es que voy a tratar de pasarles en este video o por nuestro grupo, voy a pasarles algunos links de unos videos, hay unos profesionales que han hecho unos videos donde explican cómo se debe medir el pulso, cómo se debe medir la frecuencia, cómo ver, cómo interpretar especialmente este electrocardiograma, donde la sístole es todo esto, la diástole viene esta parte, acá viene el pequeño silencio y luego tenemos, bueno, sería esto la sístole, esto la diástole,
Entonces, van a tener jóvenes, van a tener eso para que ustedes puedan ir aprendiendo. Todos los que se van a dedicar a clínica traten de aprender hoy, traten de ubicarse a qué se refiere con el electrocardiograma, cuál es el primer golpe que se escucha, el segundo, ya les expliqué cómo es, pero traten de aprender más. En realidad, los clínicos, los que se van a dedicar a clínica, tienen que aprender mucho esto. Y esto se aprende todos los días estando con el estetoscopio y acostumbrándose a escuchar corazón. Muchas gracias, jóvenes.